Estaba de pie frente a un terreno desconocido, sin mapas, sin instrucciones claras, sin garantías, solo preguntas, solo incertidumbre, solo el peso silencioso de saber que nadie había caminado ese camino antes. Y en ese instante sintió el vértigo. Todo en su interior le pedía certezas, ¿no? Le pedía un plan, le pedía alguna señal de que el paso que iba a dar era el correcto, pero no había señales, solo el vasto vacío del no saber. Y fue entonces cuando comprendió una verdad profunda. Los mayores avances no suceden siguiendo caminos trazados, suceden cuando alguien tiene el coraje de avanzar, aunque no exista un sendero a la vista. Porque el liderazgo real no es ejecutar fórmulas ajenas, es construir nuevas rutas cuando todos los demás se detienen por miedo. Es avanzar no porque tengas todas las respuestas, sino porque entiendes que solo caminando se encuentran. Es abrazar la tensión, el miedo, la vulnerabilidad de no tener certezas y aún así elegir dar el primer paso. Muchos líderes esperan que alguien les entregue un plano perfecto. Los que verdaderamente cambian el juego lo dibujan mientras se mueven. Innovan desde el espacio que otros evitan. Crean desde el vacío que otros temen. Entienden que no tener un mapa no es una amenaza, es una invitación a imaginar, a explorar, a liderar de una forma que nadie había visto antes. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo liderar cuando no hay caminos claros, ¿no? De cómo avanzar cuando todo parece incierto, de cómo transformar el vacío en el lugar donde nace tu liderazgo más auténtico. Porque tú no fuiste hecho para seguir rutas, fuiste hecho para crearlas. Durante mucho tiempo se nos enseñó que liderar era seguir un manual, estudiar las mejores prácticas, aplicar los modelos que ya habían funcionado antes, ejecutar fórmulas probadas paso a paso sin desviaciones, y por un tiempo funcionó. Cuando el mundo era más predecible, cuando los cambios eran lentos, cuando las reglas del juego permanecían estables durante años. Pero hoy ese mundo ya no existe. Hoy si lideras esperando encontrar el manual perfecto, ya estás llegando tarde, porque la velocidad, la complejidad y la incertidumbre del entorno actual han hecho que los viejos mapas pierdan su valor. No puedes liderar el futuro aplicando recetas diseñadas para un pasado que ya no volverá. No puedes construir innovación siguiendo al pie de la letra los caminos que otros trazaron en un contexto completamente diferente. Y mucho menos puedes inspirar a otros a seguirte si lo único que haces es replicar lo que ya existe. El mito del liderazgo como ejecución de un plan perfecto está muerto. Hoy, el liderazgo exige otra cosa: creatividad, resiliencia, coraje para moverte incluso cuando el terreno es inestable, capacidad para tomar decisiones cuando las instrucciones no están claras. He visto líderes brillantes fracasar porque no sabían actuar sin una guía previa, y he visto líderes inesperados surgir, no porque supieran todas las respuestas, sino porque supieron caminar en medio de la incertidumbre, confiando en su propósito, en su intuición y en su capacidad de adaptarse sobre la marcha. La verdad es simple: mientras sigas esperando el manual perfecto, seguirás posponiendo tu liderazgo real. Porque no existe un plan garantizado para un mundo que cambia cada día. Existen principios, existen valores, existen habilidades, pero no existe seguridad absoluta. Liderar hoy no es ejecutar un plan seguro, es escribir un camino nuevo, en tiempo real, es actuar con coraje, escuchar con sabiduría y ajustar con inteligencia. No eres un operador de instrucciones, eres un creador de caminos, y cuanto antes abraces esa verdad, antes empezarás a liderar no desde el miedo a equivocarte, sino desde la pasión de innovar donde nadie más se atreve. El vacío asusta. Nos enseñaron a temer los espacios sin respuestas, a desconfiar de los momentos en los que no hay un plan perfecto, a sentirnos inseguros cuando no hay un modelo claro que seguir. Pero lo que casi nadie dice es que el vacío es el verdadero origen de la innovación, porque donde no hay caminos trazados, hay espacio para crear. Donde no hay certezas impuestas, hay libertad para imaginar. Donde no hay moldes que limitan, hay posibilidades que otros ni siquiera ven. El vacío no es un enemigo, es un terreno fértil, es un espacio donde puedes construir algo que nunca ha existido. Claro, requiere coraje,
Requiere soltar la necesidad de control absoluto. Requiere aceptar que en lugar de respuestas rápidas, vas a tener que formular mejores preguntas. Requiere vaciarte de supuestos para poder ver la oportunidad real que otros, atrapados en lo conocido, simplemente no pueden percibir. He visto líderes que, frente al vacío, se paralizaron. Esperaron que alguien más dibujara el mapa. Buscaron garantías que nunca llegaron. Y vi a otros que, frente al mismo vacío, sonrieron, porque entendieron que estaban frente a un lienzo en blanco, que no estaban ante una amenaza, sino ante una oportunidad. El vacío te obliga a liderar desde tu esencia. No puedes esconderte detrás de manuales, no puedes escudarte en fórmulas ajenas. Tienes que construir desde quién eres, desde lo que crees, desde lo que verdaderamente deseas aportar. Por eso, los líderes que abrazan el vacío no son los más temerarios, son los más conscientes. Entienden que innovar no es copiar mejor, es ver donde otros no miran, es atreverse a caminar donde otros ni siquiera imaginan que hay un camino posible. Es sostener la incomodidad del no saber sin perder el impulso de seguir creando. Así que la próxima vez que sientas el vacío frente a ti, no huyas. No busques llenarlo apresuradamente con respuestas superficiales. Siéntelo, respíralo y reconoce que en ese espacio sin forma está esperando nacer tu liderazgo más auténtico. Liderar sin mapas no es cuestión de improvisar. No se trata de actuar sin rumbo ni de moverse por instinto descontrolado. Es un arte que exige desarrollar competencias específicas, capacidades internas que te permiten navegar la incertidumbre sin perder el norte, habilidades que te permiten construir sentido donde otros solo ven caos. ¿Qué necesitas cultivar para liderar en territorios desconocidos? Primero, agilidad mental. La agilidad mental no es solo rapidez para pensar. Es la capacidad de soltar supuestos obsoletos, de reinterpretar la realidad en movimiento, de ajustar tus hipótesis sin perder tu esencia. Es pensar estratégicamente, pero estar dispuesto a replantearlo todo si el terreno te demuestra que es necesario. Segundo, intuición cultivada, no la intuición impulsiva basada en caprichos o emociones reactivas, sino esa intuición que nace de la experiencia, de la observación profunda, del aprendizaje silencioso. Esa voz interna que no adivina, sino que sintetiza patrones invisibles a la mente racional. La intuición que se convierte en brújula cuando las señales externas son confusas. Tercero, capacidad de actuar con información incompleta. Esperar a tener todos los datos es un lujo que el liderazgo real no puede permitirse. En entornos de alta velocidad y cambio constante, si esperas la certeza absoluta, ya perdiste la ventaja. Debes aprender a moverte con lo que sabes hoy, a decidir sin garantías, a construir el siguiente paso en movimiento, sabiendo que perfeccionarás mientras avanzas. Estas competencias no se desarrollan de la noche a la mañana, se forjan en la práctica diaria, en la voluntad de estar incómodo, en la determinación de actuar cuando otros se paralizan. He visto líderes que dominaron mercados nuevos, no porque supieran más, sino porque cultivaron la mente ágil, la intuición estratégica y el coraje para actuar aun cuando todo era incierto. Porque el liderazgo que cambia el juego no es el que sabe todo de antemano, es el que se atreve a moverse cuando aún no hay certezas y tiene la humildad de aprender, ajustar y crear el mapa en tiempo real. Uno de los errores más comunes y más costosos que cometen los líderes es esperar claridad absoluta antes de actuar. Esperan que todas las variables estén bajo control, esperan que cada riesgo esté neutralizado, esperan que el camino esté iluminado de principio a fin, y mientras esperan, el momento pasa, el mercado cambia, la oportunidad se esfuma, el liderazgo que pudo ser se convierte en otra historia de lo que pudo haber sido. En entornos de alta incertidumbre, esperar es perder. No porque actuar sea garantía de éxito inmediato, sino porque moverte, aunque sea imperfectamente, te da información real. Te da retroalimentación viva, te permite ajustar, corregir y evolucionar mientras otros siguen paralizados, atrapados en su búsqueda interminable de certezas imposibles. El liderazgo que transforma no es el que lo sabe todo antes de moverse,
Es el que entiende que la acción estratégica genera conocimiento, que cada paso imperfecto abre nuevos ángulos que la teoría jamás podrá mostrarte, que el mapa más fiable es el que vas dibujando mientras avanzas, no el que esperas encontrar terminado en algún escritorio. He visto proyectos revolucionarios nacer de líderes que no tenían todas las respuestas, pero tenían algo mucho más valioso: el coraje de moverse, la inteligencia de aprender en movimiento y la flexibilidad de ajustar en tiempo real. Y he visto oportunidades brillantes morir en reuniones interminables, en comités de análisis paralizante, en planes que jamás se ejecutaron porque alguien seguía esperando la condición perfecta. La realidad es simple: la claridad total es un espejismo. El movimiento consciente, el que avanza, escucha, aprende y adapta, es el único camino real hacia la innovación. Así que la próxima vez que sientas la tentación de esperar un poco más, de recopilar un informe más, de hacer otra reunión más, pregúntate: ¿estoy preparando mejor mi movimiento? ¿O estoy retrasando mi impacto por miedo a no tener certezas absolutas? Porque en el liderazgo de verdad, quien actúa primero con propósito no solo aprende más rápido, sino que termina liderando el terreno que otros siguen estudiando desde lejos. Si no existen mapas confiables para lo que quieres construir, entonces tendrás que hacer algo aún más poderoso: crear tu propio mapa. Pero no un mapa rígido, lleno de certezas que se rompen al primer cambio de terreno, sino un mapa vivo, un mapa que se dibuja, se corrige y se expande a medida que avanzas. Un mapa que respira contigo, que aprende con cada paso, que crece con cada error convertido en lección. ¿Cómo se construye un mapa vivo? Primero, diseñando estrategias flexibles, no planes inflexibles que dependan de que todo salga perfecto, sino rutas claras con espacio para adaptarse cuando la realidad, inevitablemente, cambie. Una estrategia viva tiene un propósito firme, pero un camino flexible. Sabe a dónde quiere llegar, pero está dispuesta a cambiar la ruta tantas veces como sea necesario para cumplir la misión. Segundo, creando una cultura que acepte el error inteligente. Si lideras un equipo, debes construir un entorno donde experimentar no sea castigado, sino entendido como parte esencial del proceso. Un entorno donde fallar rápido, aprender rápido y ajustar rápido sea la norma, no la excepción. Porque en territorios desconocidos, el error no es un fallo personal, es un dato valioso. Es una señal que te ayuda a corregir más rápido que tus competidores. Tercero, fomentando la adaptación continua. Tu mapa no se actualiza solo, debes revisar, repensar y recalibrar constantemente. Debes convertir la adaptación no en una reacción de emergencia, sino en un hábito consciente de liderazgo. Las organizaciones que sobreviven y triunfan en entornos inciertos son aquellas que no construyen castillos de arena esperando que el clima no cambie. Son las que construyen estructuras vivas, capaces de moverse, fortalecerse y evolucionar junto con el terreno. Un mapa vivo no te ofrece la ilusión de un camino seguro, te ofrece algo mucho más valioso: la capacidad de liderar con propósito en medio del cambio, la capacidad de corregir sin perder el rumbo, la capacidad de crear mientras avanzas. Así que no esperes a tener un plan perfecto antes de empezar. Empieza con propósito, avanza con atención, corrige con humildad y construye paso a paso el mapa que otros usarán como referencia mañana, sabiendo que tú tuviste el coraje de crearlo cuando aún no había camino. No viniste a este mundo para seguir caminos ya trazados. No estás aquí para caminar rutas seguras diseñadas por otros. Viniste a crear, viniste a construir, viniste a abrir sendas nuevas en territorios donde la mayoría solo ve vacío, porque el vacío no es ausencia, es posibilidad. Es el espacio donde nacen las ideas que cambian todo. Es el terreno fértil donde tu liderazgo más auténtico puede florecer. Los grandes líderes no son los que siguieron mapas perfectos, son los que frente a la incertidumbre decidieron avanzar de todos modos, son los que entendieron que el liderazgo verdadero no necesita certezas para ser valiente, son los que abrazaron el vértigo del no saber como el precio inevitable de la innovación real.
Hoy quiero invitarte a recordar que el vacío no es tu enemigo, es tu campo de creación. No le temas, no lo llenes apresuradamente con fórmulas viejas. Siéntelo, explóralo, confía en tu capacidad de navegarlo. Porque cada paso que des en ese vacío consciente, atento, comprometido con un propósito mayor, no solo construirá un camino para ti, construirá caminos para todos los que vendrán después de ti. Y cuando mires atrás y veas el terreno conquistado, no verás simplemente un éxito personal, verás la historia silenciosa de un líder que tuvo el coraje de innovar sin garantías, sin mapas, ¿no? Sin permiso, solo con la convicción de que su propósito valía el riesgo de caminar donde otros nunca se atrevieron. Y ese tipo de liderazgo, aunque nazca en el vacío, deja una huella imposible de borrar.